Muy buenas noches, bienvenido a todos los amigos, colegas, estudiantes y al público en general. Hoy tengo yo la fortuna de presentar a un gran amigo, a Jixon Fernández. Jixon Fernández es médico veterinario, graduado en el año de 1994. Fue profesor de la Facultad de Ciencias Veterinarias por 16 años, desde el 1999 hasta el 2014. Fue interno de la Facultad de Ciencias Veterinarias en el año 97, residente en el año 98, hizo sus estudios de posgrado en los doctorados conjuntos entre las universidades de Córdoba y la Universidad del Zulia en España en el año 2010. Tiene un título de maestría en sanidad animal. Hoy nos va a presentar la ponencia Otitis externa en caninos. Jixon es un colega que ha estado desde su graduación trabajando con pequeñas especies y es una persona que tiene muchísima experiencia, tuvo muchísima gente que lo ayudó en su formación y hoy lo tenemos aquí desde los Estados Unidos presentando esta ponencia. Bienvenido, Jixon. Un placer tenerte aquí. El micrófono es tuyo. Muchísimas gracias, Jenem. Gracias por la invitación y a darme la oportunidad de compartir información de este tipo de patologías que se presentan en los pequeños animales. Hoy vamos a tener más que una clase, vamos a tener una conversación y a compartir algunas experiencias propias y vamos a tener una retroalimentación en esto que vamos a conversar sobre problemas de oídos en caninos. Para empezar, me gustaría comenzar diciendo que otitis externa es una patología que se presenta con mucha frecuencia en la clínica de pequeños animales. Es una manifestación clínica muy frecuente porque viene siendo la recopilación de muchas enfermedades asociadas a piel que se manifiestan a través del oído. En primera instancia, me gustaría comenzar por hablar sobre lo que es la patofisiología de la otitis externa. Si vemos el gráfico o el modelo que tenemos acá, es importante conocer la anatomía del canal auditivo porque vemos que el canal auditivo en el gato y en el canino tiene una porción horizontal y una porción vertical. Y es importante conocer esto porque en función de esto vamos a dar pie a algo que es el tratamiento, cómo vamos a evaluar el canal auditivo al momento de hacer el diagnóstico. Cuando se nos presenta los problemas de otitis externa en caninos, es importante considerar inflamación del canal auditivo. Otitis es precisamente inflamación de este. ¿Qué es lo que sucede? En la medida que el canal se inflama, comienza a haber una estenosis o una disminución del lumen del canal auditivo. ¿Qué va a provocar esto? Que haya acúmulo de secreciones, incremente la humedad, producto de las bacterias que muchas veces se encuentran como flora normal del canal auditivo, pero que cuando comienzan a exacerbarse en número, ya se hacen patógenas y comienzan a producir la enfermedad o la manifestación clínica. Y obviamente son estas bacterias las que van a propiciar la producción de secreciones, el acúmulo de humedad en el canal y condicionar el microclima en el canal auditivo para que éstas sigan proliferando. Asimismo, cuando se presentan problemas inflamatorios o cuando se establece ya una inflamación en el canal auditivo, las glándulas ceruminosas que se encuentran a este nivel también van a estimular su producción y van a contribuir a la formación de una película o biofilm, que es lo que vemos al final de la diapositiva, que va a favorecer el crecimiento de bacterias y va a impedir que los tratamientos tópicos que coloquemos surtan efecto y obviamente la enfermedad se perpetúe. Todo esto que hemos nombrado van a llevar como consecuencia a una hiperplasia del canal auditivo, que si no actuamos
a tiempo o dejamos correr el tiempo o que esta enfermedad se haga recurrente o crónica, esta situación va a llevar a un cuadro de estenosis que muchas veces resulta en calcificación del canal auditivo, con todas las consecuencias de disminución de ventilación, aumento de la humedad, aumento de secreciones, y la enfermedad se hace recurrente y terminamos en un proceso quirúrgico porque los tratamientos médicos no van a funcionar. Entonces, conociendo un poco la fisiopatología, nosotros podemos prevenir y tener un mejor pronóstico al final con respecto a estos pacientes que presentan este tipo de patología. Esta es una gráfica que quería prácticamente ilustrarles, que si ustedes ven en el dibujo, la porción vertical del canal auditivo, según lo que muestra la gráfica, está estenótico, está bastante engrosado lo que es el epitelio alrededor del canal, de la porción vertical del canal auditivo, y obviamente no hay ventilación, acúmulo de las secreciones en la porción horizontal, y que sería esta porción, vamos a ver, esta porción acá, y la proliferación de bacterias. Entonces vamos a tener un ciclo, un círculo vicioso con el problema de la otitis. Inclusive, viendo la gráfica, acá tenemos la membrana timpánica, que es lo que nos separa el oído externo del oído interno, y muchas veces ya esto lleva, generalmente en los casos crónicos, a una ruptura de la membrana timpánica y un establecimiento o el inicio de una otitis media con una posible otitis interna. Ok, dentro de los factores etiológicos que forman parte de esta patología o que le dan inicio a esta patología, tenemos factores predisponentes, factores primarios y factores perpetuantes, que es importante conocerlos porque actuando sobre ellos vamos a controlar bastante la enfermedad. Acuérdense que otitis externa es una enfermedad que es fácil de diagnosticar porque inclusive el mismo dueño nos dice muchas veces a la consulta, no, el perro viene porque tiene una infección en el oído, porque es evidente que los signos clínicos, que más adelante los vamos a mencionar, son visibles. Pero lo que no sabemos, y es donde como veterinarios tenemos que enfocar nuestra meta, es a determinar cuál es el factor que está provocando la enfermedad. Y más adelante vamos a ver en cada una de las diapositivas cuáles son estos factores y a dónde tenemos que actuar para que nuestra terapia surta efecto y podamos resolver el problema de nuestro paciente. Dentro de los factores predisponentes, tenemos aquellos factores que van a alterar el microambiente del canal auditivo. Dentro de ellos, como primera en nombrar, está la conformación del canal auditivo. Y aquí hablamos de las razas. Son muchas las razas que están afectadas por este tipo de patología, precisamente por lo que es la conformación del canal auditivo. Hablamos de estenosis del canal auditivo, hablamos de hirsutismo, es decir, presencia de pelos en el canal. Y si ustedes ven en la foto, perdón, esto es un paciente característico de hirsutismo a nivel del canal auditivo. Entre otras razas, Poodle es una de las que se presenta con mucho problema a nivel de canal auditivo por presencia de pelos. Pabellón auricular penduloso, como en el caso de los Cocker Spaniel, como en el caso de los Basset Hound, son razas que tienden a disminuir la ventilación del canal auditivo precisamente por el tipo de pabellón. En el caso de la estenosis, el Shar-Pei es la raza por excelencia en tener una disminución del canal auditivo y propiciar el acúmulo de secreciones con el incremento de la temperatura dentro del canal y favorecer el microclima que pudiera favorecer al crecimiento de bacterias. Dentro de otras razas que nombra la literatura como predisponentes a sufrir de problemas de otitis están el Bulldog, los Pug, y la razón que ellos los nombran es porque el canal auditivo en estas razas es como tortuoso, es como en espiral, y hace que sean más disminuidos también en diámetro, el lumen de esto. Excesiva humedad es otro de los factores que hay que considerar. Yo recuerdo que en Maracaibo una de las dolencias de los dueños era, no, yo bañé el perrito la semana pasada y comenzó a tener problemas.
pues esos son uno de los factores que pueden preponer, aunque muchos veterinarios no lo consideren como muy dentro de los primeros, pero sí se presenta otitis externa como consecuencia de limpieza frecuente cuando bañamos y dejamos caer agua en el canal auditivo. Animales que tienden a nadar también son propensos a tener este tipo de problemas. Reacciones a ciertas drogas tópicas que utilizamos pueden provocar inflamación, y acuérdense que cuando se establece un proceso inflamatorio hay exudados, líquido inflamatorio que obviamente por la anatomía del canal auditivo puede colectarse en esa porción horizontal y favorecer el crecimiento de esas bacterias que están como flora normal muchas veces, pero que también pueden haber patógenos asociados. Y aquí cuando hablo de factores predisponentes y menciono enfermedades sistémicas subyacentes, punto importante, como les decía anteriormente, a considerar, porque es ahí donde nosotros tenemos que enfocar nuestra anamnesis y nuestra historia clínica. ¿Por qué? Porque podemos resolver el problema de otitis por un periodo, quizás no muy largo, y reincide el problema, pero si no hemos tratado esta enfermedad subyacente o la enfermedad inicial que está provocando esta manifestación clínica, pues obviamente no vamos a resolver el problema. Entonces es importante considerar, y ahora la vamos a mencionar, cuáles son estas enfermedades que pueden cursar con otitis externa. Un momento, por favor, que no sé qué pasó aquí. Ok. Dentro de los factores primarios, que podemos considerar también como dentro de la etiología de otitis externa, están los parásitos. Y dentro de estos nombramos el Otodectes cynotis como uno de los principales, sobre todo en los gatos, pero en perros también se presenta otitis producto de este parásito. Igual el Demodex, el Sarcoptes como sarna demodésica, sarna sarcóptica, dentro de los parásitos que pueden desencadenar problemas a nivel de oído, porque acuérdense que el patrón de distribución o de lesión de estas enfermedades puede afectar lo que llamamos la pina o pabellón del canal auditivo. Importante y enfocar un poco la atención en hipersensibilidad. Sucede con mucha frecuencia pacientes alérgicos. ¿Cuál es a cuál alergeno? Muchos. En el caso de las alergias por el alimento, en las dermatitis atópicas, alergias por pulgas, por contacto, en fin, muchas de las enfermedades alérgicas pueden cursar con una manifestación a nivel del canal auditivo y, como ya lo mencionamos anteriormente, pueden generar en infecciones, en problemas recurrentes que muchas veces, si no nos enfocamos a evaluar y a ver qué es lo que nos está provocando el problema, probablemente no vamos a resolver nunca. Muchas veces tenemos que tratar las dos cosas al unísono, trabajar a nivel de oído y trabajar a nivel de piel. Dentro de las enfermedades endocrinas, el hipotiroidismo lo mencionan como una de las enfermedades de este tipo, endocrinas, que pueden cursar con trastornos a nivel del canal auditivo. Enfermedades inmunomediadas, todas aquellas que pongo como ejemplo el pénfigo, pero todas aquellas que pueden afectar el epitelio de piel también van a cursar, y sobre todo acuérdense de las lesiones o las enfermedades inmunomediadas que se presentan mucho a nivel de las uniones mucocutáneas, también pueden presentarse a nivel de oído manifestándose una otitis. Cuerpo extraño, cualquier cosa. Sucede con mucha frecuencia restos de grama o espigas de cuando los perros corren en el monte o en el pasto. Pueden aristas o trozos de material vegetal puede caer dentro del canal auditivo y cursar con procesos inflamatorios, instaurándose una otitis. Neoplasias, pólipos, muy común en los gatos, son otras de las factores o de los agentes primarios que pueden mencionarse en el caso de las otitis.
Cuando hablamos de desórdenes de queratinización, hablamos aquí de problemas de tipo seborreico, muy común en las razas Cocker Spaniel, que vemos ese pelaje oleoso con ese olor característico. Esos son pacientes que cursan con otitis de tipo ceruminosa generalmente, producto de este problema de producción excesiva de cerumen. Y obviamente se complica más porque, porque el tipo de raza, la característica anatómica del pabellón hace que se agrave más la situación con respecto al oído. Continuamos con la etiología y hablamos de factores perpetuantes. Y cuando hablamos de factores perpetuantes, hablamos de estos microorganismos que si no actuamos como debe ser contra ellos, van a seguir con el problema. Vamos a continuar nosotros teniendo el problema porque no hemos dado con el tratamiento o sencillamente no hemos logrado combatir la bacteria que se encuentra presente. Dentro de las bacterias que pueden cursar en procesos infecciosos a nivel del oído, hablamos de los estafilococcus, pseudomonas como muy comunes, enterococos, proteus, mirabilis, Escherichia coli, streptococcus, corynebacterium. Son algunas de las que se mencionan en la literatura como los microorganismos más reportados en el canal auditivo de perros con otitis externa. Yo recuerdo cuando yo hice mi primer proyecto de investigación, que fue aislamiento de microorganismos en el canal auditivo en perros de la ciudad de Maracaibo. Básicamente, el mayor número de microorganismos aislados en el canal auditivo fueron estafilococos, el pseudomonas y proteus. Fueron los que mayormente se lograron aislar a través de cultivos bacterianos. Dentro de los agentes micóticos nombramos la Malassezia pachydermati, Cándida y Aspergillus como algunos de los hongos que se consiguen en el canal auditivo. Sin embargo, Malassezia es el microorganismo micótico más común que habita en el canal auditivo como flora normal, solo que cuando se exacerba en número ya se establece un proceso infeccioso micótico. Entonces, cuando hablemos ahora más adelante de los métodos de diagnóstico, vamos a considerar el número de Malassezia por campo para decidir si es o no es una infección micótica en función del número de microorganismos por campo. Cuando hablamos de cambios crónicos como factores perpetuantes, es importante considerar aquí lo que habíamos dicho cuando hablábamos de la fisiopatología. Una vez que ese canal auditivo se hace crónico, porque es un proceso recurrente que por mucho tiempo se ha venido presentando, ese lumen se obstruye y llega un momento donde el epitelio del canal auditivo se forma, se osifica, se calcifica, se forma un tejido conectivo denso que luego comienza a formar depósitos de calcio y forma espículas óseas. Por eso que se endurece y ustedes lo pueden palpar cuando hacemos la evaluación clínica que palpamos lo que es la porción horizontal, vertical, se palpa un canal duro que ya ha llevado a una disminución del lumen que probablemente no nos va a resolver trabajando con terapia médica. Entonces ya en estos casos muy probablemente tenemos que ir a procedimientos quirúrgicos. Entonces son otros de los factores perpetuantes y muchas veces nos basamos en el tratamiento médico y volvemos con tópicos y volvemos quizás con tratamiento sistémico, pero probablemente en estas condiciones ya no hay mucho por hacer con respecto a tratamientos locales. Signos clínicos. Y muchos de ustedes ya lo habrán visto en sus consultas, en sus propios animalitos, en sus propias mascotas, que el animalito presenta dolor, camina con la cabeza de un lado. Al observar el canal auditivo vamos a encontrar de repente secreciones de color verdoso, de color amarillento, de color parduzco, dependiendo inclusive del microorganismo que te presente. Pero lo que vemos a simple vista o lo que nos indica que puede haber una infección
en el canal auditivo con inflamación es esas secreciones, ese engrosamiento, el eritema, ese enrojecimiento del pabellón del oído. El animal sacude mucho la cabeza, caminan con la cabeza de lado. Hablamos de signos vestibulares y no los menciono acá, pero sin embargo es importante considerarlo. O sea, no los escribí en la diapositiva, pero es importante mencionarlos porque acuérdense que de la otitis externa a la otitis media hay un paso si no tratamos el paciente como debe ser. Y muchas veces estos signos vestibulares se presentan más cuando ya se hace un problema de otitis media o quizás interna. Pero básicamente los signos clínicos que el paciente va a manifestar es sacudidas constantes de la cabeza, rascado constante, dolor a la palpación, eritema, secreciones que pueden ser purulentas, malolientes y ceruminosas también. Y como dice acá abajo, en casos crónicos, pues calcificación del canal auditivo, que ya anteriormente les había dicho que a la palpación del canal ustedes pueden sentir lo duro del canal producto de la calcificación. Aquí les muestro algunas fotografías de pacientes donde pueden ver a la evaluación clínica, enrojecimiento del canal, secreciones. En este caso era un paciente con una otitis ceruminosa. No sé si se observa muy bien en la foto, pero a la palpación era una sensación de una sustancia oleosa y eritema con mucho prurito en el canal auditivo. En este segundo paciente, ya un cuadro más crónico, si pueden ver acá la secreción de color verdoso. Hay más estenosis del canal porque es un paciente que ha tenido recurrencias con el cuadro de otitis. Ven el pabellón engrosado, abundante pelos, apermazados, producto de la misma secreción. En este caso, un bulldog con eritema del canal auditivo. Si pueden ver, acá se observa zonas como ulceradas, al parecer lesiones como acá, que pudieran estar asociadas a acuérdense que son las bacterias las que producen enzimas proteolíticas que erosionan el epitelio del canal y producen por eso pues se produce ese dolor en el canal auditivo. Este paciente, fíjense que si comparamos, es un paciente, este es un labrador, y fue a la consulta porque la dueña decía que estaba sacudiendo mucho la cabeza, pero si vemos a simple vista el pabellón se observa normal, una ligera enrojecimiento, un ligero eritema en la porción del canal, pero el pabellón se ve prácticamente normal. De hecho, a simple vista uno decía, no, este animal no tiene mayor cosa. Sin embargo, se le hizo una citología y conseguimos algún tipo de microorganismo que más adelante vamos a hablar del tratamiento que colocamos. Métodos de diagnóstico que debemos considerar a la hora de evaluar un paciente con otitis externa. En primera instancia, considerar o tomar en cuenta la historia clínica, como ya habíamos hablado. Hacer una buena anamnesis. Cuando digo hacer una buena anamnesis, preguntar al dueño, si no es paciente de nosotros, la evolución de ese paciente. Si es una lesión que se presenta recientemente, si es una lesión que se ha presentado en repetidas oportunidades y no ha resuelto al tratamiento que se le haya colocado, si es un problema que viene con mucho tiempo, ya lo que hablaríamos en este caso de cronicidad, o si es un problema que se presenta durante algunas estaciones en el año, básicamente en estos lugares donde hay las 4 estaciones. ¿Por qué? Porque, como hablábamos anteriormente, dentro de los factores primarios, las causas de enfermedades de hipersensibilidad, que están muy asociadas con las estaciones, sobre todo lo que es la estación de la primavera y el verano. Importante considerar los signos clínicos. Cuando estamos evaluando un paciente con otitis externa, pues evidentemente tenemos que considerar los signos clínicos para establecer un diagnóstico. Una vez que estamos claros de que hay problemas a nivel del canal auditivo, el paso siguiente es evaluar el canal auditivo con un otoscopio. Les muestro en la fotografía
Esto es un otoscopio utilizando un cono o los conos de uso veterinario. Muchas veces no se tienen los conos apropiados para evaluar bien. Acuérdense que nosotros dentro de lo que hacemos, ahora vamos a ver unas fotografías de lo que es la membrana timpánica, pero aparte de la evaluación física, de ver cómo está el pabellón, cómo está el canal, nosotros tenemos que determinar si esa membrana timpánica está intacta, y a través del otoscopio es el que nos va a permitir tener una visualización. Y estos conos, que son mucho más largos y de un diámetro mayor, pues nos van a dar una idea o una información mucho más precisa. De esta fotografía que tenemos aquí abajo es un videotoscopio, que es un otoscopio, ya una máquina, más tecnología, es adaptado a una pantalla con video donde podemos no solamente hacer un diagnóstico, sino hacer procedimientos de tratamiento. Sobre todo si hay cuerpo extraño, si remoción de secreciones, en fin, lo que se puede hacer a través de este aparato, porque se le adaptan tiene unas funciones específicas donde se puede tomar y sacar algunos cuerpo extraño o cualquier cosa que esté en el canal que esté provocando la enfermedad, además de la evaluación más precisa en el canal auditivo, inclusive hacer lavado, hacer procedimientos de tratamiento. Muy importante este otro método que vamos a considerar ahora: citología del canal auditivo. Yo creo que la casuística de otitis externa, aparte de la evaluación clínica, debe ir acompañado siempre de una citología del canal auditivo, porque es la que nos va a dar la pauta para el tratamiento que vamos a instaurar. Acuérdense que es lo más rápido, es lo que tenemos a mano, es lo que tenemos más directo, y nos puede dar una información en 3-5 minutos y poder orientar nuestro diagnóstico y poder dar el tratamiento más acorde a lo que estamos consiguiendo. Entonces yo les recomiendo siempre no se vayan a la ligera con tratamientos porque pienso que sea esto, o sencillamente vamos a colocar esto porque es lo que siempre se ha puesto. Traten en lo posible de hacer siempre una evaluación citológica, de manera de determinar si estamos en presencia de cocos, de bacilos o de levadura, en este caso la malacesia. Cultivo y antibiograma, ya esto es a nivel de cronicidad. Cuando ya estamos hablando de un paciente que por mucho tiempo ha estado presentando el problema de otitis, hemos colocado este tratamiento tópico y hemos colocado este medicamento sistémico y hemos hecho todo lo que creemos posible o consideramos que es lo necesario hacer y no ha habido resultados, pues yo creo que no es bueno ni someter al paciente a tratamientos que no le están resultando, y tampoco al dueño a gastar dinero en algo que no va a tener ningún fruto a favor del paciente ni de él. Entonces, en estos casos, cuando ya se ha hecho bastante crónico el problema y no hemos tenido resolución con ninguno de los tratamientos que se ha colocado, el cultivo y antibiograma, pruebas de sensibilidad, está indicado para tener un diagnóstico preciso. ¿Quién es quién? Con nombre y apellido de la bacteria que está y a quién es sensible, para ir directamente con el tratamiento que va a hacer efecto. Cuando coloco aquí estudios de imagen, que ya hablamos de una tomografía computarizada o una resonancia magnética, no en los casos de otitis. Generalmente no se trabaja o no se busca hacer estudios de imagen cuando estamos hablando de otitis, porque precisamente lo que estábamos considerando anteriormente, los métodos de diagnóstico que hemos nombrado. Pero sin embargo, muchas veces no sabemos si esto ya rompió la membrana timpánica y ahora se nos instauró un cuadro más severo de otitis media o una otitis interna. Entonces, o inclusive cuando tenemos pacientes que recurren y recurren, no sabemos cuál es el problema y no hay una forma de determinar qué es lo que puede estar pasando, y resulta que hay una
una osteomielitis o inclusive una masa, un tumor que pudiera estar en oído interno y no lo estamos evaluando, no lo estamos viendo. Entonces, en estos casos, un método de este tipo estaría indicado. Pero normalmente en la casuística de pacientes caninos con otitis externa, pues, salvo que ya haya sido una situación más crónica y ya no hayamos qué hacer, pues pudiéramos solicitar esto. Sin embargo, acuérdense que aquí el factor monetario es crucial y mucha gente no trata de hacer lo que el veterinario, dentro de sus posibilidades, puede hacer buscando la economía, buscando ahorrar, porque acuérdense que esto es mucho dinero lo que exige. Ok, como ya habíamos hablado, en la evaluación otoscópica vamos a utilizar un instrumento especial, que en este caso es el otoscopio. Hacemos evaluación del canal auditivo, siempre con mucho cuidado. Primero porque el paciente con otitis externa por lo general manifiesta mucho dolor. Entonces hay que tratar de ser lo más sutil, lo más gentil con el paciente, porque además del dolor del canal auditivo vamos a introducir un hisopo, un cono en el canal que les va a generar cierta molestia. Entonces, y ustedes van a estar un poco cerca del paciente, entonces tengan cuidado cuando vayan. Siempre un técnico con ustedes, un auxiliar, un ayudante que le pueda sujetar. O en caso tal de que el paciente no sea fácil de manejar porque haya dolor, porque es agresivo, cualquiera de las razones que pudieran poner en riesgo nuestra integridad, pues entonces utilizamos un bozal. Siempre es conveniente hacer una evaluación otoscópica haciendo un poquito, estirando con mucha delicadeza el pabellón de manera que nosotros podamos poner de alguna forma, tratar de visualizar todo lo que es el canal auditivo, por lo que hablábamos de la forma de L del conducto de los perros. Entonces, cuando hacemos un poquito de tensión y colocamos el cono, podemos evaluar bien el canal auditivo, inclusive podemos tener una buena visualización de la membrana timpánica. Cuando decidimos hacer, en esta última fotografía de esta lámina, estamos procediendo a tomar muestras con un hisopo. No necesitamos muchas veces llevar ese hisopo tan abajo. Si tenemos un paciente con secreciones, pues de repente 1 centímetro del hisopo es suficiente. Acuérdense que no queremos llevar, y el uso de los hisopos, aprovecho en este momento para comunicarles que traten de educar a los clientes, inclusive nosotros como veterinarios, de no utilizar hisopos dentro del canal auditivo. Si vamos a utilizar un hisopo de repente, porque tiene secreciones en los pliegues del pabellón de la oreja, pero no es recomendable llegar hasta adentro o tocar inclusive la porción horizontal del conducto auditivo con los hisopos, porque vamos a lacerar, vamos a empujar secreciones, inclusive muchas veces cuando son secreciones ceruminosas que se forma como un tapón, podemos empujar esto más abajo y ya es mucho más complicado de extraer y quizás complique el cuadro que se nos esté presentando. Entonces tomamos muestras de oído para la citología, que sería el paso siguiente para completar el diagnóstico. Sin embargo, con esta lámina quería mostrarles cómo vamos a ver un canal auditivo normal y un canal auditivo patológico. Lo que buscamos ver con la evaluación otoscópica a través del otoscopio es un canal, un conducto liso. Obviamente tenemos secreciones, secreciones ceruminosas producto de las glándulas apocrinas que se encuentran y sebáceas que se encuentran en el canal. Y importante considerar la membrana timpánica. Esta es la visualización de una membrana timpánica o del tímpano, una estructura delgada, semitransparente, no transparente por completo, y con secreciones, ligeras secreciones ceruminosas, producto de las mismas glándulas que se consiguen en el canal. En el caso de
estas fotografías en la parte baja de la lámina, ya estamos hablando de secreciones, abundantes secreciones, engrosamiento del epitelio, del canal. Y es importante considerar, aprovechando estas dos láminas, el color de las secreciones. Muy característico esta coloración negruzca, parduzca, marrón oscuro, de ácaros de Malassezia. Malassezia, acuérdense que es la levadura que se consigue en el canal auditivo. Cuando tenemos oídos con este tipo de características, es muy probable, por supuesto el olor es muy, muy característico también, pero es muy probable que sea este tipo de microorganismos. Obviamente el color nos puede dar una orientación, pero el diagnóstico lo vamos a confirmar a través de la citología. Entonces, más o menos esta lámina es con la intención de visualizar cómo es el canal auditivo y cómo vamos a ver la membrana timpánica o tímpano, que debe estar intacta para evitar una posible otitis media. Cuando estamos haciendo el procedimiento de diagnóstico a través de citología, llevamos la muestra al laboratorio. Una vez que tenemos la muestra en el hisopo, la vamos a deslizar sobre una lámina portaobjeto, como se ve en la primera fotografía, donde la técnico está haciendo el frotis o extendiendo la lámina, la muestra sobre la lámina. Y en la segunda es importante considerar esto: está flameando la muestra de manera de fijar. Acuérdense que la muestra tiene un contenido de cerumen, cera, y el flamear la lámina nos va a permitir que se fije esta muestra al vidrio o a la lámina portaobjeto, porque cuando ya la llevemos a la coloración de Disc Quick, que es la coloración que utilizamos en estos casos por ser una coloración que nos da una información muy precisa de lo que es morfología. Entonces, sobre morfología celular, hablo de bacterias o levaduras. Entonces utilizamos esta, pero el primer paso de la coloración de Disc Quick es el alcohol, que nos va a fijar la muestra. Y si nosotros no hemos fijado la muestra, no hemos flameado la muestra, podemos perderla al momento de pasarla por el primer paso de la coloración o de la tinción de Disc Quick. Entonces, acuérdense que esto es un alcohol, es metanol, entonces es conveniente hacer la fijación a través de calor. Los pasos a seguir, pues, primer paso en la fijación de la muestra por unos 15 segundos, 20 segundos, luego le llevamos al segundo paso, que es la coloración de eosina. Yo generalmente le doy unos 45 segundos o un minuto en cada una. Y por último, en la coloración de azul de metileno, que es la que nos da la coloración color púrpura. Y luego nos vamos al microscopio, donde vamos a evaluar o donde vamos a observar el tipo de microorganismo que no nos va a decir quién es quién, pero nos va a dar una idea de cuáles pudieran estar presentes. Sin embargo, y recuerdo mi trabajo de ascenso del que les hablé anteriormente, el método de elección para diagnosticar Malassezia es citología del canal auditivo. Yo recuerdo que nosotros enviábamos muestras al laboratorio. Yo trabajé con un muestreo de 54 pacientes del área de influencia de la Policlínica Veterinaria en Maracaibo, la cual extraño muchísimo. Nunca, creo que hubo 2 o 3 cultivos de cándida, pero Malassezia nunca creció, y siempre los diagnósticos de agentes micóticos lo confirmamos a través de citología. Entonces, es un gran método de diagnóstico, sobre todo para Malassezia, pero igual es de alta importancia, diría yo, para determinar si estamos en presencia de bacilos o de cocos, y en función de esto vamos a decidir con qué vamos a trabajar. En estas láminas les quiero mostrar, entonces, en esta de aquí arriba, una infección mixta de cocos y cocos, células inflamatorias y
malacesia. Fíjense que la forma de la malacesia, primero absorben el color azul, el color púrpura de la tinción de Deep Quick, y la morfología de la malacesia es en forma de maní, como una perita. Aprovechando que estoy aquí con lo de las láminas, cuando les hablaba en un principio de este paciente que fue a la consulta, porque el dueño le comentaba que sacudía la cabeza, y vimos en la foto que no había un canal auditivo muy marcado. Por cierto, esta lámina de acá abajo, la más pequeña, es de ese paciente. Vemos que hay células inflamatorias y vemos descamación normal, que es bajo el mismo proceso normal del epitelio de piel, pero vemos acá malacesia. Acá tenemos una, aquí tenemos otra, aquí. En este campo hay aproximadamente 4 o 5 levaduras. La literatura siempre ha reportado, como son microorganismos que constituyen flora normal del canal auditivo, si hablamos de 0 a 4 por campo, pero el paciente, conseguimos esto y el paciente no tiene síntomas, no necesariamente sería un diagnóstico. Sin embargo, si comparamos esto con la información que el dueño suministró con el paciente, pues podemos considerar que sí hay razón para tratar a este paciente. Entonces, en función de lo que nos dice la clínica, en función de lo que hacemos con la historia médica y confirmamos con el estudio citológico, pues decidimos por tratamiento. Fíjense que aquí, si de repente nosotros tratamos este paciente con antimicóticos, y ahora les hablo de cuál es las opciones de tratamiento. Pero este es un paciente que si quizás no se trata, porque hay poca cantidad y no hay manifestación, no hay una clínica muy manifiesta, probablemente va a desarrollar una otitis micótica, y se nos pudiera establecer más adelante este cuadro que vemos aquí arriba, a la derecha, donde hay una infección por malacesia. Básicamente, hablaríamos en ese caso de una otitis micótica. Full malacesia, yo no veo bacterias ahí, solamente pura levadura. Y en este caso, que ese es otro dolor de cabeza para nosotros los veterinarios en la consulta del día a día, son los bacilos, los que posiblemente, pudieran ser las pseudomonas o los gram negativos. Y vemos aquí los bacilos, si ven la forma alargada como bastoncillos, que pudieran ser, bien sea pseudomonas o proteus o cualquiera de las otras células, bacterias de tipo gram negativas que se consiguen en el canal auditivo, perpetuando la otitis externa. En función de lo que ya hemos hablado y en lo que conseguimos a la evaluación citológica, que es quien nos da pie para determinar el tratamiento, pasamos a esta parte. Tratamiento. ¿A dónde debemos enfocar nosotros o qué debemos nosotros considerar para tratar nuestro paciente? Primero, que el animal presenta dolor. En este caso, los esteroides, bien sea tópicos o sistémicos, nos van a ayudar a reducir el dolor, a reducir la inflamación y a prevenir cambios secundarios. Y cuando hablo de prevenir cambios secundarios, evidentemente, si estamos evitando la inflamación y la secreción de fluidos y todo el proceso que se pone en manifiesto en la fisiopatología para que más adelante se establezca una calcificación del canal, los esteroides van a prevenir esto cuando los trabajamos en el momento que debemos considerarlo. Otro importante punto a considerar cuando hablamos de los esteroides, y si ven en la segunda línea, limpiar el canal auditivo para remover la película o el biofilm y los exudados, los esteroides tienen una función en la ruptura de esta película. Y es importante saberlo porque mientras no haya la ruptura de esto, es cuando ustedes sacan del canal auditivo o vemos esa secreción muy viscosa, que está compuesta por cera y por moco. Eso es lo que se conoce como película
película o biofilm. Y es lo que impide muchas veces que los tratamientos tópicos, que en su mayoría funcionen en el canal auditivo. Entonces, parte también importante de la acción de los esteroides en el tratamiento de las otitis es romper esta película que en ciertas circunstancias pudieran inhibir o frenar la resolución del problema porque no permite que el tratamiento surta efecto. Como ya habíamos dicho anteriormente, la terapia está basada en función de la citología. Obviamente, si se hace crónico, ya lo comentamos anteriormente también, ya pues un cultivo sería lo indicado. Pero la terapia tópica nos va a dar, nos la va a indicar lo que veamos en la citología. Antibioterapia sistémica dentro de los puntos a considerar en el tratamiento, siempre y cuando ya consideremos que el paciente está en un proceso crónico donde pudo haber, o sencillamente se rompió la membrana timpánica y se estableció una otitis media, pues ya la terapia con tratamiento sistémico, bien sea oral o inyectado, generalmente oral, va a ser instaurada. O cuando la otitis externa se hace ulcerativa. Acuérdense que las bacterias son, sobre todo la pseudomonas, producen endotoxinas que van a provocar laceración del epitelio de la piel, del canal auditivo, provocando esa lesión ulcerativa y por eso que duele tanto. Entonces, ya en estos casos sí se recomienda acompañar el tratamiento tópico, que hay que tener mucho cuidado con los vehículos de los productos que colocamos en el canal, por lo irritante que puede ser cuando está ulcerado el canal, y tratamiento sistémico con antibioterapia en función, pudiera ser inicialmente empírico en función de lo que la literatura normalmente reporta como efectivos en el tratamiento de bacterias en el canal auditivo. Pero acuérdense que, como lo nombramos, lo mencionamos, es importante considerar el cultivo para que nos dé un poquito más de exactitud con quién deberíamos trabajar o con qué deberíamos trabajar. Y corregir la causa subyacente. Vuelvo y repito, si trabajamos en el canal auditivo y no resolvemos quién nos los está desencadenando, pues vamos a seguir como que tirándole disparos al aire y no estamos acabando con nada. Entonces, siempre buscar cuál es el factor que está provocando la enfermedad en otro sistema, bueno, generalmente en el sistema de piel, pero tenemos que tratarlo para evitar o para controlar o frenar el problema a nivel de oído. Dentro de lo que es el tratamiento, primero, educación al cliente. Una de las cosas que tenemos que considerar es hablar con el cliente si son ellos quienes hacen el aseo de sus mascotas, evitar lo que decíamos para controlar la humedad, los baños donde haya acúmulo de líquido. Otro de los puntos a considerar es que puede provocar otitis y que es parte de lo que es educación al cliente es, acuérdense que mucha gente le saca los pelitos, hará los pelitos del canal auditivo y eso puede tener un efecto mecánico irritante. Eso hay que controlarlo, eso hay que hacerlo con un poquito de experiencia para evitar que haya lesión en el canal auditivo. Entonces es importante considerar esto como factor informativo al cliente. Y lo otro que tenemos que orientar o mencionarles al cliente es lo que hemos venido hablando de que la otitis se puede presentar producto de que hay otras enfermedades, porque el cliente muchas veces no va a querer trabajar o tratar a su paciente con otras cosas porque el problema nada más que es en el oído. Es importante educar y orientar e informar al cliente que hay otras cosas que pudieran estar en juego y por lo que su perrito está presentando esta sintomatología. Limpieza del canal auditivo. Hay soluciones seruminolíticas, hay soluciones antisépticas, astringentes, se puede utilizar aceite mineral y ya vamos a hablar un poquito de cada uno de estos, solución salina o agua tibia. Todos estos son elementos que podemos considerar en el tratamiento
o en la limpieza del canal auditivo. Cuando yo les hablo de ceruminolítico, todo esto pudiera considerarse, más que todo hablando ceruminolítico, en estos pacientes que tienden a formar mucho cerumen en el canal. Se puede trabajar con agentes comerciales o productos comerciales que puedan disolver o desintegrar la grasa, la cera y evitar que se acumule material en el canal auditivo. Ya cuando hablo de solución salina, cuando hablo de agua tibia, básicamente es para hacer tratamientos de casos muy particulares que ya lo vamos a considerar. Antiséptico, y nombro que está en la fotografía, el Tris-EDTA, como antiséptico puede ser preventivo o también como curativo para ciertas situaciones que ya más adelante vamos a conversar. Cuando hablo, le coloco aquí aceite mineral y pongo entre paréntesis pabellón auditivo. No, ni se les ocurra, porque no es la intención colocar aceite mineral en el canal auditivo. No. Generalmente lo que nosotros hacemos es pacientes que tienen mucho cerumen o mucha secreción en lo que es el pabellón y entre los pliegues del pabellón, utilizamos una gasa, la humectamos un poquito con aceite mineral y trabajamos en el pabellón, pero nunca ponemos aceite aceite mineral en el canal auditivo. Es solamente para remover, para ablandar un poco esas secreciones que se forman en los pliegues del pabellón, ¿ok? No en el canal, para que quedemos bien claros. Cuando hablo de solución salina o agua tibia o solución salina, básicamente es para limpiar el canal auditivo cuando tenemos secreciones purulentas, cuando tenemos un canal auditivo con mucha secreción, que ustedes tocan el canal, lo hacen masaje y sienten el burbujeo del material purulento que hay ahí, ¿no? Entonces, en estos casos sí es conveniente hacer lavados. Hay un aparato que venden comercial, que debe costar un poco de plata, para hacer lavado, pero nosotros lo podemos hacer con una jeringa de 60 ml, con solución salina o con agua tibia, y se hacen lavados de manera de remover toda esa secreción. Y muchas veces, inclusive la literatura reporta que tiene mucho la efectividad, porque lo que estamos buscando acá es remover las secreciones, en este caso sobre todo las mucopurulentas, para que cuando lo trabajemos con el tratamiento tópico nos dé resultado. Es decir, se absorba bien, porque este tipo de secreciones junto viscosas o muy densas no permiten la penetración del agente antibacterial o antibiótico que vamos a utilizar. Astringente, pongo como ejemplo el Domeboro, porque lo que estamos buscando en este tipo de secreciones es secar, reducir la secreción que está en el canal auditivo. Hablamos de tratamiento sistémico. Y es cuando vamos a considerar el protocolo de tratamiento de glucocorticoides y antibióticos, dependiendo si hemos hecho un cultivo y antibiograma, en función de la respuesta que tengamos de esto. Con respecto a los glucocorticoides, prednisona es el esteroide de elección en el caso de las inflamaciones, a dosis bajas. En la última literatura que yo consulté para preparar esta conversación que tenemos acá, hablaban de 1 miligramo por kilo, que también es una dosis que considero yo baja, es decir, no produciría un cuadro de inmunosupresión. Yo trabajaba mucho con dosis de 0.5, pues siempre uno evitar los esteroides en los pacientes, pero evidentemente funciona muy bien, sobre todo en este tipo de problemas, y se recomienda. Pero acuérdense, y muy importante, yo coloco acá como información suministrada a través de la literatura consultada, pero 2 semanas y dosis decrecientes. Importante, acuérdense, de comenzar a disminuir la dosis. Podemos trabajar con una dosis, 1 miligramo por kilo, 2 veces al día, cada 12 horas, durante una primera semana o 5 días, y luego bajamos a 1 vez al día y luego hacemos un tratamiento interdiario. De esta manera estamos bajando la dosis del esteroide y estamos evitando producir un feedback negativo.
Aquí les pongo ejemplos de los antibióticos que empíricamente pudiéramos utilizar cuando sospechamos o cuando ya vemos que el problema se ha hecho de alguna manera crónico, repetitivo, recurrente y el dueño quizás no tiene plata para hacer un cultivo o no lo quiere hacer o lo que sea, nos podemos ir con alguna de estos que están mencionados aquí, como la literatura lo reporta, como efectivos para, sobre todo para pseudomonas, que son las que más, pseudomonas aeruginosa, que son las que más se consiguen frecuente en estos casos de otitis crónica, ¿no? Ya tienen cierto tiempo de evolución. Pero siempre, si hay la posibilidad, se hace un cultivo y antibiograma, que es mejor para tener una información más precisa. Lavados con solución fisiológica, como ya les decía, hablando del tratamiento tópico, les menciono aquí el Cerumene, que tiene efecto ceruminolítico. Es un tratamiento que se puede aplicar como prevención en los pacientes con esta predisposición, razas como el cocker o inclusive los pastores alemanes. Yo he tenido muchos pacientes que inclusive no los mencioné cuando hablábamos de la raza, pero los pastores alemanes eran una de las razas que se mencionaba mucho en la literatura, porque a pesar que tienen la oreja o el pabellón erecto, o no es un pabellón caído que disminuye la ventilación del canal auditivo, tienden a producir mucho cerumen. Entonces, de repente en estas razas, y obviamente los pastores alemanes tienen muchos problemas de salud, muchas complicaciones de todo tipo, no solamente de oído, de repente pudiera ser una opción una vez por semana, una vez cada 15 días, para evitar este acúmulo de material o de secreción ceruminosa que pudiera predisponer a una otitis. Cuando hablo de lavados con solución fisiológica o agua tibia, como ya decía anteriormente, ya es muy particular si tenemos un paciente con secreciones purulentas, mucosa o mucopurulenta, primero que nos impide evaluar bien el canal auditivo, porque eso inclusive es un procedimiento que debemos hacer nosotros como médicos veterinarios en la clínica al momento de la consulta. Lavar bien el canal, porque muchas veces es mucha la secreción o es copiosa la secreción en el canal, y podemos evaluar mejor cuando hacemos los lavados del canal con solución fisiológica o agua tibia, que es otra opción y funciona muy bien también. Epiotic Advance, que es otro de los productos a base de ácido acetil salicílico, puede funcionar bien en los problemas infecciosos. Inclusive ahora cuando hablemos de las recurrencias de otitis por pseudomonas, lo recomienda a uno de los autores de la literatura consultada como un tratamiento preventivo para evitar la recurrencia. Otros cortisporin, OTI, que son a base de neomicina, polimixina B, productos que pudiéramos trabajar en los casos iniciales de otitis, y sobre todo si estamos hablando Tresaderm es otro, de estos casos donde pudiéramos estar en presencia de una otitis infecciosa y obviamente la citología nos está diciendo que hay cocos, que no es una patología o un microorganismo difícil de tratar, pues no podemos ir de primera instancia con estos agentes óticos que están constituidos por antibióticos y esteroides, y muchas veces la combinación de esteroides, antibióticos y antimicóticos. Cuando hablamos de tratamientos tópicos, y ya lo había dicho anteriormente, es importante considerar qué tipo de secreciones estamos presentando o en presencia de qué tipo de secreciones estamos. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos va a dar la pauta para decidir si vamos a trabajar con tratamientos oleosos o tratamientos acuosos. Nosotros en la clínica tenemos un producto que yo creo que muchos lo conocen ya, que se conoce como BNT o BNT, que es a base de rofloxacina, ketoconazol y triamcinolona.
Tiene efecto antimicótico, tiene efecto antibiótico y ayuda a desinflamar. La gran ventaja de este medicamento es que se aplica en el canal auditivo. Si ustedes ven en la fotografía, se ve las jeringas. Nosotros las preparamos, el envase, el producto viene en este frasco, se derrite y se preparan las jeringas a una cantidad de 1.5 ml. Luego esto se solidifica, la característica es como de un ungüento, se aplica en el canal auditivo y no tocamos más el canal auditivo hasta después de 2 semanas, que es el tiempo que nosotros, y les recomiendo a ustedes que siempre reevalúen a sus pacientes en 2 semanas después de haber comenzado el tratamiento. Este medicamento se aplica y el dueño no tiene que preocuparse, sobre todo esos pacientes también, además de la efectividad. Y lo bueno que este producto es también la facilidad para el cliente de que a veces muchas veces está trabajando porque el perro es una fiera y no se deja tocar los oídos porque le duele, porque el perro no es buena gente. Entonces, esto es una buena opción, pues lo aplicamos en la consulta y ya lo volvemos a ver en 2 semanas cuando vamos a revisar o el rechequeo. Entonces, y como les decía, muy importante, sí, este medicamento, sobre todo cuando la citología nos dice que hay malacesia, es decir, levaduras, y cocos. Para gran negativo, si vemos bacilos, no lo usen porque no hemos tenido buenos resultados con este, a pesar de que hay enrofloxacina en el producto. No hemos visto buenos resultados, pero también es importante considerar este punto de lo que habíamos hablado de las secreciones. Generalmente, bueno, el estafilococcus también lo produce, mucha secreción purulenta, viscosa. Y si estamos trabajando con un producto que es un ungüento, no es la mejor opción. En este caso, mejor lo que vamos a hablar más adelante, soluciones acuosas que nos van a permitir que el antibiótico o el producto tópico que estemos usando tenga mejor penetración en el órgano target o en el órgano blanco que queremos atacar, en este caso el oído, para controlar la infección bacteriana. Otro que nombramos acá, Triple Max, que es otro tipo de, como se ve en la fotografía, o una suspensión óptica, o Quadritop, que es un ungüento, todos estos a base de antimicóticos, esteroides como antiinflamatorios y antibióticos. Seguimos con los tratamientos tópicos y aquí les voy a hablar de cuando ya la cosa se nos hace un poquito complicada. Es decir, estos pacientes que hemos tratado con otitis, lo tratamos, mejoraron, pero volvió a aparecer de repente en 1 o 2 meses, y cuando le hacemos el examen, conseguimos, o es decir, la citología, conseguimos que hay bacilos o los posibles gran negativos. Entonces, en este caso el tratamiento es dirigido a otros medicamentos que son un poco más agresivos y que tienen mayor efectividad contra este tipo de bacterias, en el caso de la Pseudomonas. Nosotros usamos mucho en la clínica Tris-EDTA. Voy a mover la lámina para que lo vean. Esta combinación que ustedes ven aquí a la derecha, arriba, la combinación de este medicamento comercial con enrofloxacina de uso de grandes animales, pero no se inyecta al animal. Ojo, repito y aclaro, esto se combina con este producto, se toma, vamos a ver que no consigo se toma de la enrofloxacina y se coloca una cantidad, que ya vamos a hablar de esto, en el EDTA, y es la solución que vamos a preparar para aplicar en el canal auditivo. Voy otra vez para atrás con las diapositivas para hablarles de esto. Yo les voy a hablar de la experiencia que yo he tenido en esta clínica donde yo trabajo aquí aquí en Connecticut. Los médicos que trabajan en esta clínica, que han asistido a ciertas conferencias, trabajan con la combinación de EDTA, Tris-EDTA más enrofloxacina,
Y ellos lo que hacen es que de la concentración, porque eso es lo que se busca, que sea hiperconcentrado, que es en el caso de la enrofloxacina de grandes animales, para grandes animales, ellos toman 6 cc de que viene a una concentración de 100 miligramos por ml, y se lo colocan al frasco de EDTA. Hacen esta mezcla y es lo que le aplicamos en el canal auditivo. ¿Cuál es la intención? Actuar sobre la pseudomonas. ¿Cuál es el mecanismo de acción de esta combinación? El EDTA tiene efectos antisépticos, perdón, pero también tiene la propiedad de romper, de disolver la biopelícula esa de la que hemos venido hablando que las bacterias producen, permitir que el agente actúe mejor, y también el EDTA tiene la facultad de desestabilizar la membrana celular de la pseudomonas, de las bacterias que ahí se encuentran. Entonces, incrementa la acción de la enrofloxacina. Entonces, en estos casos, cuando ustedes presenten pacientes donde tienen bacilos o tienen estos bastoncillos en la citología, esta es la mejor opción. EDTA Tris o Tris EDTA más enrofloxacina de grandes animales en el producto. Es decir, en los 4 onzas que es el frasco de EDTA, le agregan 6 cc de enrofloxacina de grandes animales, lo mezclan y el tratamiento sería llenar el canal auditivo 2 veces al día por 2 semanas y reevaluar en 2 semanas para hacer una nueva citología, a ver si el canal auditivo está limpio de patógenos gram negativos, o en este caso de los bastoncillos o bacilos. Pero pongo acá la referencia de esta doctora Fadoc, de una referencia que yo consulté, y ella habla de una concentración final de esta combinación de EDTA con enrofloxacina de 10 miligramos por ml. ¿Qué es lo que hace ella? ¿O qué es lo que recomendaba en las memorias de esa conferencia de donde yo tomé esta información? Del frasco de 4 onzas, que creo que son 120 ml, sacar 12 ml del producto de Tris EDTA y agregar 12 ml de enrofloxacina. Y esto es lo que hace una concentración de 10 miligramos, de 10 miligramos por ml. Quizás es más, quizás no, es más concentrada de lo que hacemos nosotros en la clínica, pero casualmente yo conversaba con los veterinarios con respecto a eso y me decían, no, nosotros fuimos a una conferencia donde un dermatólogo proponía de esta forma y nosotros hemos trabajado, y yo particularmente he visto la evolución de los pacientes que hemos tratado bajo esta forma y funciona. Entonces, les doy las dos opciones, que una que consultado por la bibliografía, otro que he visto en nuestra casuística en la policía, todas las ganas de irme por una caigo, en la clínica aquí donde yo trabajo. Otra de las opciones cuando tenemos... bueno, y les decía, y es bueno comentarle en este momento de este tipo de solución, que es acuosa. Entonces, si tenemos este tipo de secreciones viscosas, purulentas, funciona muy bien. Sin embargo, como les decía anteriormente, es importante lavar el canal auditivo, bien sea con solución salina, bien sea con agua tibia, de manera de remover toda esta solución, esta secreción, junto con esto que llamamos la biopelícula, para remover esto y que el medicamento tenga mayor efectividad. Otros productos que también se pueden recomendar en los casos donde se presentan pseudomonas, o sospechamos de pseudomonas, mejor dicho, por la forma de la morfología, o mejor dicho, la morfología de lo que vemos en la citología. Surolan, que es un componente óptico a base de miconazol, polimicina B y prednisolona, también funciona muy bien en estos casos. Tenemos Claro, que es florfenicol, terbinafina y esteroide, metametasona, que una de las grandes ventajas de este producto es que se aplica una sola vez y tiene duración por un mes. Entonces, también es un producto acuoso
tiene una pipeta que puede colocarse muy abajo del canal, es decir, que alcance la porción horizontal y funciona muy bien para este tipo de problemas y tiene efectividad por 30 días. Dentro de otra de la literatura consultada que suministró buena información es este medicamento Otodine, que es la combinación de EDTA junto con clorexidina al 0.15%. Inclusive fue una separata que hablaban de que no necesitaba tratamiento. En caso de Pseudomonas con resistencia a Pseudomonas ni siquiera necesitaban tratamiento sistémico, sino solamente con esta combinación de EDTA, tris, EDTA y clorexidina. Yo lo que no sé es si este producto se consigue aquí, porque la información de la cual obtuve o mejor dicho, la separata o el artículo donde obtuve esta información era de Eslovenia. Entonces, no sé si aquí hay muchos productos que a veces están en otro continente, en otros países y no se consiguen acá. Pero es una buena opción según lo reportado en la literatura. Bueno, ya esto lo habíamos mencionado con respecto al que está allá arriba. Ya les di las dos opciones con las que nosotros trabajamos cuando sospechamos o cuando vemos en la citología que hay bacilos o posibles gram negativos. También se puede presentar recurrencia o resistencia en las otitis externas producto de los estafilococos, en este caso pseudointermedio meticilina resistente. Y la literatura reporta un tratamiento, justamente en la separata esta o en la memoria de esta conferencia, con mupirocin, que es un antibacterial en ungüento, diluido en agua tibia, y se le agregan, este tratamiento lo hemos hecho nosotros en estos casos donde ya no hay posibilidad de hacer un cultivo, pero que se nos ha hecho complicado resolver la situación. Entonces hacemos una combinación de estos dos, de esta pomada en una botella de 4 onzas, se le agrega agua tibia, se le coloca medio pomo o media tubo de este mupirocin con 2 sobres de domeboro. Se mezcla bien y se hacen lavados, se llena el canal auditivo 2 veces al día por 2 semanas. Aprovechando que tengo esta lámina aquí, algunos de los que quizás me están escuchando, nosotros hace mucho tiempo, cuando yo hice mi internado y mi residencia en la policlínica y lo estuvimos trabajando por mucho tiempo hasta que las cosas empezaron a escasear y se dificultaba conseguir. Pero en estos casos de otitis crónicas, otitis que se hacían un poquito recurrentes, con secreciones purulentas, con mucho humedad en el canal auditivo, nosotros hacíamos lo que llamábamos la solución de Buró, que colocábamos en una solución fisiológica, 500 ml, le agregábamos 2 sobres de domeboro o borojin en aquel entonces y una ampolla de cloranfenicol de 1 gramo. Mezclábamos bien y de ahí sacábamos, se hacía lavado con 2 ml de la solución 2 veces al día por aproximadamente de 10 a 15 días y funcionaba muy bien. Entonces, también se los menciono porque si hay alguna posibilidad, no sé hoy en día qué medicamentos se consiguen en Venezuela con los que pudiéramos trabajar, porque hay mucha gente también que está conectada, que está allá en Venezuela. No sé qué se consigue ahora para trabajar en función de las otitis, pero esto era una buena opción. Se los comento porque lo usábamos mucho en la policlínica como tratamiento en los casos crónicos o en los casos que se hacía muy recurrente la otitis externa y que no resolvían con cualquier tratamiento. Y funcionaba bien la mezcla de domeboro porque ayudaba a secar, la función es astringente, más el antibiótico, que en este caso el cloranfenicol, funcionaba muy bien. Ok, casi ya terminando, el pronóstico básicamente en función de los tratamientos que ponemos nos van a dar una mejor o no
buenas respuestas. Los esteroides, como decíamos, pueden ayudar a evitar cambios secundarios que nos vayan a llevar hasta el paciente a una complicación mayor que merita cirugía. Una vez más, la terapia tópica o sistémica debe ser en función de la citología. Es importante, y se los recomiendo siempre, monitorear a través de citología cada 2 o 3 semanas. Nosotros colocamos un tratamiento hoy, vengan 2 semanas, si quieren no les cobran, como mucha gente aquí se preocupa por aquí o donde sea, por el cobro de la consulta. Acuérdense que la misión de ustedes es resolver un problema, y si se gana, si resuelven eso, se van a ganar ese paciente y van a tener éxito y van a alegrar la vida a una familia, que yo creo que esa es la gran parte de esta carrera, ¿no? Sanar un perrito para que los que están con él o los que los quieran estén contentos y felices. Prevenir la recurrencia, evidentemente saber a dónde vamos a enfocar el tratamiento de manera que podamos dar con lo que acabamos con la fulana y no tenemos recurrencia, el perrito está sano y no hay problema. Cuando coloco aquí calcificación y cambios proliferativos que nos llevan a una cirugía, y que esta cirugía puede ser ablación total del canal auditivo. Entonces, esto es lo que no queremos que suceda, porque ya es mucho dolor, es mucho sufrimiento, es mucho dinero y tiempo. Entonces, si podemos abordar de manera lógica y enfocado en lo que nosotros tenemos en lo que debemos trabajar para lograr sanar, quizás no tenemos que llegar a esto. Entonces, pongámosle un poquito más de atención a los pacientes con otitis. ¿Es una patología fácil de diagnosticar? No, no es tan fácil de controlar. Entonces, evitemos que nuestros pacientes lleguen hasta esta situación. Aquí les puse una preguntita, un casito clínico en función de lo que hemos conversado, pero no sé cómo sencillamente cada quien lo piensa en su casa, y después yo paso lo que pudiera ser la respuesta. Entonces dice: se presenta a la consulta un canino hembra de nombre Luna, raza Scottish Terrier, la cual presenta molestia en ambos oídos. El dueño manifestó que su mascota ha presentado los síntomas por 5 días aproximadamente. A la evaluación clínica se observa abundante secreción mucopurulenta en el oído izquierdo, engrosamiento de la piel a nivel del pabellón y eritema. De los siguientes enunciados que se mencionan a continuación, que no copie bien a continuación, ¿cuál considera usted sea el más apropiado para definir el protocolo terapéutico a instaurar? A. Remover las secreciones con algodón o gasa. B. Aplicar ungüento óptico. C. Lavar con agua tibia. D. Instilar solución óptica de antibióticos en el canal auditivo. ¿Qué piensan ustedes que pudiera ser? No veo respuesta porque no sé cómo funciona esto, pero piensen en función de lo que hemos conversado, cuál pudiera ser el mejor protocolo o el mejor paso para controlar, o no para controlar, para empezar a instaurar un proceso terapéutico. Doctor, tuvieron 1 minuto y ya tienen los resultados. Votaron 23 personas. Opción A, 17%, la B, 4%, la C, 57% y la D, 22%. Ok, perfecto. Ahí hubo mucha gente que tuvo, déjame cambiar esto, ya va. Ok, lavar con agua tibia. O sea que hubo mucha gente que sí respondió lo que corresponde. Acuérdense de lo que habíamos dicho: si no removemos la solución, las secreciones, no vamos a lograr la efectividad del tratamiento. Entonces, como primera instancia, en estos casos, sobre todo si ustedes ven la fotografía, es lavar el canal auditivo. Y agua tibia, en este caso también, solución fisiológica, funciona perfectamente y nos da una mejor posibilidad de penetración del agente o del tratamiento tópico que vamos a instaurar. Ok, la referencia bibliográfica que consultamos para esta
charlita o esta conversación que hemos tenido. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Este es parte de mi familia, quien tanto extraño, y en mi país. Gracias por permitirme darles esta charla, conversar con ustedes y estar un poquito en contacto con la gente, mis amigos de Venezuela. Muchísimas gracias, doctor. Muy buena la conferencia, bastante práctica. Ahora vamos a entrar a la sesión de preguntas y respuestas. Ya tenemos algunas por allí. Pregunta Ana Nieves. ¿Cuál es el tiempo recomendado en cada frasco de fijador y colorante respectivamente? ¿Y cada cuánto es recomendable hacer el cambio de los colorantes y el fijador? Ok. En el caso del tiempo en cada colorante, aproximadamente en el fijador 45, 30 segundos, 45 segundos. Y en cada uno de los colorantes, en el de osina y en el de azul de metileno, yo les doy aproximadamente 1 minuto en cada uno. ¿Qué es lo importante con respecto a esta pregunta de los colorantes? Nosotros colocamos dos baterías de colorante, porque acuérdense que muchas veces se infectan, se contaminan. Entonces, cuando vamos a hacer evaluación para otro tipo de citología, de otro tejido, pueden afectar los resultados. Entonces, tengan una batería para este tipo de problemas. Y se puede cambiar cada 20 días, una vez al mes se puede cambiar. Dependiendo de ustedes van a ver la coloración de la tinción. Pregunta Abril Materano, ¿qué es un pólipo? Un pólipo es un crecimiento benigno que se presenta mucho en el caso de los gatos a nivel de oído y muchas veces pasa a nivel de garganta, se puede observar a través de la cavidad oral. Es una de las causas de enfermedad obstructiva a nivel del canal auditivo muy común en gatos. No muy común, en realidad no es muy común, pero que puede provocar problemas a nivel auditivo. Dice Soraya Salomón, enrofloxacina y dexametasona. Así la mezclamos con Tris Ecta, donde trabajé 10 ml y 5 ml respectivamente en esa misma concentración que señalaste. Sí, gracias Soraya. Es muy buena la acotación. De hecho, en esta separata donde obtuve la información de la combinación de EDTA Tris con enrofloxacina, ella también recomendaba dexametasona 6 miligramos por onza. Se puede utilizar, se puede agregar. No lo considera como importante, porque acuérdense que en estos casos estamos trabajando también con el esteroide vía sistémica. Entonces el esteroide está funcionando lo que es la parte antiinflamatoria y aliviar el dolor. Pero no está de más colocarlo dentro de la preparación del EDTA con la enrofloxacina. Ok. Dice Edixon Joves, he tenido muchos pacientes con otitis bacteriana crónica y de manera empírica, luego de tomar la citología y para cultivo, aplico ceftriaxona de uso humano en una ampolla de 1 gramo, diluido en 10 ml y lo aplico 2 ml cada 24 horas por 7 días y los resultados son favorables. Si te está funcionando, seguirlo haciendo. Me gustaría saber cómo se prepara correctamente el BNT con sus dosis. Gabriela Guerrero. No, el BNT no es que se prepara. El BNT es un producto que ya viene preparado. Creo que la farmacia está establecida en Texas, en Houston. Lo que hacemos nosotros, y creo que no sé si las clínicas deben tener un negocio o algo con esta farmacia. No sé cómo es, una cuenta, es lo que quiero decir. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Es sencillamente, yo tomo una parte del envase y se coloca en el microondas por un minuto, se diluye, es decir, lo que vamos a derretir el producto y cargamos la gel. Pero el producto ya viene fabricado, pues viene elaborado. Okay. Dice, ok, esta la hice yo.
¿Usted recomienda utilizar líquidos astringentes, ear flush, en aquellos animales que nadan frecuentemente? Mm, no, no creo que, no, no, básicamente no, porque en estos casos yo recomendaría secar bien el canal auditivo. Los astringentes ahí no van a hacer nada, porque el astringente en este caso lo estamos recomendando cuando tenemos secreciones, que lo que queremos es secar esa secreción porque cuando son secreciones muy viscosas o muy densas, van a actuar como tapón, como un tapón o un coágulo que lo que va es a incrementar la temperatura en el canal favoreciendo el microclima del ambiente, perdón, del canal auditivo. Entonces, los astringentes en estos casos, yo diría que más bien tratar de secar bien el canal auditivo después que los animales vengan de nadar. Esta es algo parecido, dice, y en aquellos animales que van a la playa regularmente, ¿qué cuidado recomienda? Eso mismo, tratar de secar bien el canal auditivo después, o sea, de repente con gasitas llegando hasta donde uno más pueda, claro, evitar la laceración o hacer o con la misma toalla, pero el animal de igual manera se va a sacudir, pero igual como dueños traten de secar. Ningún medicamento va a funcionar en este tipo de situaciones porque se está humedeciendo el canal auditivo y pues nada que coloquemos lo va a secar. Nosotros trabajamos de los astringentes, hablamos de los astringentes para secar las secreciones de tipo infecciosa que se presentan. Okay. Dice, si no cuenta con laboratorio, ¿cómo realizar la citología? Siempre realizo cultivos y antibiogramas. Wow. Es muy fácil tener una batería de Disquick y un microscopio, ¿no? O sea, yo creo que es más fácil tener una batería de esta coloración y evaluarlo en la propia clínica, porque creo que es mucho más económico que yo creo que todo el mundo debe tener, todo aquel que tiene una clínica o tiene un consultorio debe tener un microscopio más. No creo que los colorantes sean mayor problema. Entonces, es un método sencillo, fácil, económico y rápido. En cuestión de 5 minutos con la lámina, la ponemos en objetivo de inmersión, lo vemos y ya tenemos un resultado en cuestión de 3, 5 minutos. Entonces, creo que le es más rentable y cultivos, yo no creo que sea tan necesario hacerlo de primera instancia, porque podemos trabajar en función de lo que la citología arroje. Entonces, yo le recomendaría a esa persona que trate de ponerse en la batería de, mm, de la función de Disquick, que yo creo que le va mejor y puede tener, inclusive no solamente para las otitis, para cualquier tipo de masa que necesite hacer una función y evaluar citológicamente de una vez ahí en la clínica, le va a favorecer mucho y quizás le es más rentable. Dice Cristian Barreto, ¿qué opinión tiene acerca del producto Osurnia y cuáles consideraciones tendría sobre su uso? Osurnia, no sé cuál es Osurnia, no lo conozco. No lo conoce. No sé cuáles son los componentes de Osurnia. ¿Dónde está él? ¿Dónde lo venden? Es Cristian Barreto, habría que preguntarle. Lavar con agua tibia, no pude responder, no le dio tiempo a Roselén. Joana dice, gracias doctor, excelente ponencia. Juan Tuesta Gracias. dice, excelente ponencia, excelente charla, feliz noche. Igual dice Andreina Domínguez, Armeris Castillo, ¿la coloración se puede realizar con Gienza? Sí, pero de hecho esto es un modificado de Raigenza, pero el Deep Quick creo que es mucho más económico y más rápido. Entonces, creo que vale la pena, o sea, es más recomendable, diría yo. En términos económicos y de rapidez. Dice Luis Salgueiro, ¿la muestra de citología se toma antes del lavado o es mejor luego del lavado? No, preferiblemente inmediatamente, o sea, estamos haciendo la evaluación clínica, ves el canal auditivo, tenés la secreción o el paciente ahí, tomar la muestra y luego lo llevas a hacer el lavado.
El lavado básicamente en este caso lo que te va a ayudar es a remover esas secreciones del conducto para primero remover esto porque hay molestia, hay mal olor y también para favorecer que el tratamiento tópico que coloquemos nos funcione, porque como les decía, se produce esta película, este biofilm que no permite que el antibiótico que vamos a utilizar, porque acuérdense que la mayoría de los tratamientos son tópicos, entonces si tenemos secreciones ahí no nos va a surtir efecto. Pero en términos de paso a paso, yo después que hago la evaluación, que sé que hay secreciones, que lo vi a través del otoscopio, tomo la muestra, la envío al laboratorio que se empieza a procesar mientras yo sigo con el paciente haciendo cualquier procedimiento, en este caso el lavado. Dice Miguel Corobo, ¿se puede usar yodopovidona para hacer limpieza del oído? Sí, la literatura lo reporta y se puede utilizar, pero a dosis. Nosotros de vez en cuando lo hacemos en la clínica también. Betadine en solución en muy bajas dosis, aproximadamente 1 en 10, muy bajo, diluido en agua tibia, se puede utilizar. Y por lo que leí en la literatura, no se reporta prácticamente ningún efecto de ototoxicidad. Entonces sí se puede utilizar el yodopovidona también. Dice Cristian Barreto, ¿cuál antimicótico es de su preferencia para otitis por malacesia? ¿Y cuánto tiempo de duración aplicaría la terapia? Ok, la mayoría como les decía, el BNT, que es el producto que nosotros utilizamos con mucha frecuencia de primera instancia, sobre todo cuando no hay mucha secreción en el canal auditivo, porque como les decía, es un ungüento. Este tiene ketoconazol, pero los preparados ópticos tienen miconazol, itraconazol, ketoconazol y todo, terbinafina, y todo funciona muy bien. Entonces, con respecto al cual todos los que están en el mercado tienen buenos resultados. ¿Por cuánto tiempo la terapia? Por eso que les decía, es tan importante hacer la evaluación 2 semanas después, porque muchas veces podemos contar, qué sé yo, 10, 15 malaceses por campo, pero en 2 semanas repetimos la citología, evaluamos el paciente nuevamente y repetimos la citología. Si vemos que ya el número de malaceses ha disminuido a un grado considerable y la clínica nos dice que el paciente está bien, pues 2 semanas fue suficiente en este caso. O podemos aplicar una segunda dosis en ese momento, por 2 semanas. Dice María Romero, los perros que van al grooming y le arrancan con pinza los pelos del canal auditivo, ¿qué opinión le merece? Y adicionalmente limpian con alcohol. No, a mí lo del grooming, yo entiendo, hay que hacerlo con un poquito de cuidado, sin embargo, siempre produce cierta irritación. Yo prefiero el EDTA, Tris EDTA como solución, porque el alcohol tiene efectos en algunos casos y sobre todo cuando hacemos esa remoción mecánica del canal, perdón, de los pelos, irritan la piel. Entonces, colocarle alcohol después es como muy irritante. Yo preferiría que trabajaran con soluciones ópticas, en este caso el EDTA funciona bien. Andreina Domínguez pregunta, ¿puede repetir cómo preparaba la solución de Domeboro? Con Domeboro, ok. Hablábamos en el año 97, hace un tiempo atrás, se llamaba solución de Buró. Podemos trabajar en un frasco de 250 ml, se le puede agregar una ampolla de cloranfenicol de 1 gramo y 2 sobres de Domeboro. Esto se mezcla bien y se tomaba de allí 2 ml y se aplicaba en cada oído o en el oído que estaba afectado 2 veces al día por unos 10, 15 días y como les decía, vuelven a evaluar. Pero básicamente es eso, 2 sobres de Domeboro como factor astringente, el antibiótico, en este caso cloranfenicol funcionaba bien, pero en la información que les suministré ahí en la presentación está el mupirocin, que es un ungüento. Entonces, la mitad del pomo en aproximadamente una botella de 4 onzas con 2 sobres también. Se mezcla bien y se aplica en el canal. dice Abril Materano, ¿qué complicaciones podrían encontrarse con la cirugía en un caso de otitis crónica grave? ¿Qué complicaciones pudiera encontrarse en la cirugía? Si el paciente
Acuérdense que cuando hay disminución del lumen del canal auditivo por repetidas otitis o casos crónicos donde se merita de cirugía, una de las cirugías era la que se conoce, o sea, se llama cirugía de SEP, que es tratar de aperturar el canal auditivo de manera de ventilar hasta la porción horizontal. Se corta una porción de piel y se deja expuesto eh, el canal auditivo que se puede visualizar la porción horizontal. Esto ayuda en algunos casos si no hay una calcificación. Ahora, cuando hay calcificación del canal auditivo, ya es ablación total del canal auditivo. ¿Cuáles son las consecuencias? Ninguna. O sea, si el cirujano que está haciendo la cirugía sabe lo que está haciendo, no debe haber ningún tipo de consecuencia. Al contrario, va a solventar un problema, ¿no? Dicen, Osunia lo distribuye Birbac y terbinafina, flormenicol y acetato de betametasona. Se parece al Claro, parece. Exacto, es la misma composición de Claro, entonces está bien, perfecto, se puede utilizar y va a dar buenos resultados. Pero yo no sabía de ese nombre comercial. Abril Materano pregunta que si el paciente luego de la cirugía pierde la audición. Muy probablemente. Eh, Inclusive, aprovechando ese tipo en casos de otitis crónica puede haber pérdida de la audición. Y cuando se presenta otitis interna y media, es muy probable que el paciente haya pérdida de la audición. dice Felipe Pérez, doctor, excelente tema, una alternativa de tratamiento para propietarios de bajos recursos. Usted mencionó una solución, ¿la podría repetir? Yo pienso que no sé dónde está él, pero la solución de Buró es es algo económico y funciona. Solución, inclusive nosotros trabajamos con solución fisiológica que yo creo que se consigue sin problema. Entonces, 250, 300 cc de solución fisiológica, una ampolla de antibióticos, en este caso cloranfenicol y domeboro, es una opción de tratamiento económico y que funciona. Dice Kelly Ochoa, para casos de otitis crónica causadas por malacesia, ¿cuál sería el tratamiento específico? Las otitis crónicas, Kelly, por lo general no son asociadas a agentes micóticos, porque quienes hacen la recurrencia son generalmente, y lo está reportando la literatura actual, es el Staphylococcus pseudointermedius y Pseudomonas. Generalmente está asociado más a, a los procesos bacterianos. Sin embargo, si hay una situación de cronicidad, por decirlo de alguna manera, podemos trabajar con los tópicos que funcionan bien y se pudiera adicionar el tratamiento oral. Pero generalmente no sucede en cuadros. Puede estar, perdón, puede estar acompañado en esa cronicidad la malacesia, pero no precisamente que es ella la que está ocasionando el problema crónico. No sé si me explico. O sea, la bacteria es la que está llevando a la cronicidad y pudiera estar en asociación, en este caso, acuérdense que la malacesia es flora normal del canal auditivo. Ella siempre va a estar ahí. Lo que pasa es que en números bajos. Ahora, si estamos hablando de cronicidad, normalmente se presenta producto de pseudomonas y ahora del meticilina resistente, que es el Staphylococcus pseudointermedio. Entonces, yo me iría más, o sea, la situación se presenta más por acción bacteriana. No hay que enfocar el tratamiento con antibióticos sistémicos. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Llegamos al final de las preguntas. Les reiteramos de parte de nuestra asociación nuestro agradecimiento por dedicarle parte de su tiempo y de su experiencia a nosotros. Le voy a dar unos minutos para que se despida de las personas y muchísimas gracias. Bueno, Jenny, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Yo contento de participar en esto, de estar en contacto con ustedes. Ojalá si tuviera más tiempo de participar más, me encantaría. Saludos a mis colegas, amigos y mis exalumnos que están por ahí, Kelly, Soraya,
Doreli, Mari Semprún y muchos otros. Besos, se les quiere. Muchísimas gracias por esta gran oportunidad de alguna manera vernos así y estar en contacto. Cuídense mucho, contacto poco y que Dios los cuide, los bendiga, se les quiere. Por aquí un poquito lejos, pero con mucho amor y mucho cariño. Muchísimas gracias. Feliz noche. Pueden seguirnos por nuestras redes sociales y este video estará disponible en unos días en nuestro canal de YouTube. Lo pueden buscar como Asociación de Veterinarios Venezolanos en el Exilio o AVVE. Feliz noche para todos, que descansen.